Tenemos una invitación por parte de nuestra hermana Fabiola. Ok, al final, bueno, me está diciendo que al final, es que como hace 8 días pasamos a la directiva femenil distrital, antes de la enseñanza lo queríamos hacer, pero no importa, el orden de los factores no altera el producto. Bueno, vamos a meditar en esta hora. Le pido que abra su Biblia en 1 Corintios 13, 11. 1 Corintios 13, 11. Ahora sí, pónganse en pie, por favor, vamos a leerlo. Acuérdense, siempre que leamos la palabra, lo hacemos de pie como reverencia a la palabra de Dios. Entonces vamos a leer este pasaje. Lo leo primeramente, le doy una leída yo y después usted me acompaña. Dice la palabra del Señor, 1 Corintios 13, 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora ustedes, hermanos. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que es de niño. Puede sentarse en esta hora. Este pasaje es un pasaje que yo sé que se ha meditado mucho en él y que pues es un desafío. Esta palabra es un desafío para nosotros como seres espirituales. Como seres espirituales. A lo mejor usted va a decir, pues es cierto, cuando yo era niño, ¿verdad? Y a veces hasta usamos esas expresiones. Yo cuando tenía tu edad, y nos acordamos de esas etapas de nuestra vida, etapas bonitas, a veces quizás no tan bonitas, pero que siempre nos dejaban una enseñanza. Pero vuelvo a repetir, eso en el ámbito físico. Pero nosotros como seres humanos sabemos que tenemos varias, se me fue la palabra, perdón, no etapas, no tampoco, son algo así como nuestras esferas, esfera espiritual y esfera física, ¿sí? Para no decir tampoco dimensiones, porque hay gente que cuando empleamos palabras que son poco usuales se espantan y dicen, ay, ya quieren meter cosas del mundo aquí. Si fíjese ese canto que dice, la atmósfera cambiando está. Dicen, es que eso es del diablo, porque quién sabe qué es la atmósfera. Pues ponte a investigar qué es la atmósfera. Sí, se espanta la gente porque no usamos las palabras comunes en un canto. Yo creo que la gente quiere siempre que estemos cantando alabaré, 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 alabaré a mi Señor. ¿Verdad? Hay gente que es feliz cantando solo eso. Pero bueno, eso se lo digo porque no sabía de qué forma decir. Pero entonces el ser humano tiene una esfera física y una esfera espiritual. Les digo que cuando estamos en la esfera física, pues nos acordamos de nuestra niñez y recordamos momentos bonitos, momentos no tan agradables, pero que, vuelvo a repetirle, nos dejaron escuela. Pero en la esfera espiritual también hay etapas. Ahora sí, como alguien por acá me dijo, etapas, ¿verdad? Etapas en el crecimiento, y lo podemos ver en este pasaje. En este pasaje queda muy claro cómo el apóstol Pablo está hablando de esta etapa espiritual. Dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Está hablando metafóricamente de su esfera física, pero lo transpola a su esfera espiritual. Entonces es necesario que nosotros nos percatemos que también como seres humanos tenemos esta esfera espiritual. Todos, hasta el ateo que piensa que no hay nada espiritual,
también el ateo tiene una esfera espiritual. Que no la quiera ocupar, pues ya ese es situación de él. Pero todos tenemos una esfera espiritual. Y hay un pasaje que está también en el capítulo 3, verso 1 de Primera de Corintios, que nos hace mención sobre esto. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, verso 1. Si alguien lo quiere leer, 1 y 2, por favor. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os vi a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Fíjense, gracias hermana Clara. Este pasaje está más claro. Este pasaje nos habla de esa etapa de infantilismo espiritual en la vida de un creyente. Infantilismo, todos, así como pasamos por una niñez física, también pasamos por una niñez espiritual. Pero aquí de lo que se trata es que como así fuimos creciendo en nuestra esfera física, también crezcamos en nuestra esfera espiritual. Que crezcamos, que no nos quedemos como niños, porque estar como niños, espiritualmente hablando, nos corta muchas bendiciones. Cuando permanecemos como niños, no podemos gozar todo lo que Dios quiere para nosotros. Entonces hoy el Señor nos está instando a que maduremos. A veces decimos, pero si todavía no maduramos físicamente, ahora espiritualmente. Hay personas que tienen 80 años y no maduran físicamente. Todavía hay personas que nos dicen, ay, todo lo tomas a juego, todo lo tomas a relajo, pareces un niño, y ya tienes 40, 50 años y sigues pensando de esa forma, no has madurado. Entonces, es algo que debemos de reflexionar. Con esto no te quiero decir que madurez sea el estar amargado, ¿verdad? Que siempre tengas cara de seriedad, que no te rías, porque eso no es madurez. A veces venimos al templo y ponemos esa cara porque creemos que con nuestra cara seria vamos a impactar a Dios. Pero Dios no nos ve así como usted y yo. Ustedes me ven a mí, ni yo los veo a ustedes. Dice la palabra que Dios lo que ve es el corazón. Dios lo que se fija no es que ahorita tú te encuentres quizás con tu cara seria o con tu cara sonriente. Dios lo que está viendo es tu corazón. Entonces Dios nos insta a que así como debemos madurar físicamente, también maduremos espiritualmente. Dice el capítulo 3, verso 1 de Primera de Corintios: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Dice el verso 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Aquí Pablo está refiriéndoles las conductas que los hacían ver espiritualmente inmaduros a esos cristianos. Los hacían ver inmaduros a esos cristianos. Dice que eran cristianos carnales. Así lo describe Pablo, no lo describo yo. Así lo describe Pablo. ¿Y por qué eran carnales? ¿Por qué eran carnales? Exacto, porque eran más fieles a sus costumbres, a sus hábitos, a sus conductas, que a lo que Dios quería de ellos.
¿sí? Por ejemplo, dice el verso 1, dice, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. Celos, contiendas y disensiones. ¿No sois carnales? Y eso nada más mencionó 3. Pero si nosotros nos vamos a Gálatas 5, 19 al 21, ahí hay una larga lista que nos habla de las obras de la carne. Ya la otra vez la leíamos cuando estábamos hablando del murmullo diabólico. ¿Se acuerdan del murmullo diabólico? Tremendo el murmullo diabólico, ¿verdad? Ojalá en esa reunión se hayan ido todos esos murmullos diabólicos, ¿verdad? Pero es tan arraigado que bueno, entra por un oído y sale por otro. Esperemos que no, pero bueno. Entonces ahí a ver, ¿quién tiene esa cita? Gálatas 5, 19 al 21. Gálatas 5, 19 al 21. Estas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahí está la lista, ¿verdad? Una lista bien grande acerca de las obras de la carne. Bueno, así estaban los corintios. Entonces, podríamos pensar, hermano, pero es que en esa iglesia, ¿cómo se derramaban los dones? ¿Verdad? Había dones para dar y regalar. Había muchos dones del Espíritu, pero eran inmaduros espiritualmente. Yo con esto no quiero echarle leña al fuego y decir, como muchos dicen, no, es más importante el fruto que los dones. Y no es verdad. El otra vez se los decía, son importantes las dos cosas. Son importantes las dos cosas, tanto el fruto como los dones. Sin los dones no puedes desarrollar todo el propósito que Dios tiene para tu vida. Y sin el fruto no puedes realmente dar un testimonio de lo que tú eres como hijo de Dios. Entonces, las dos cosas son importantes. Pero aquí nosotros estamos viendo cómo estas personas no habían sometido su vida al señorío y a la dirección de Jesucristo. Del señorío y la dirección de Jesucristo y del Espíritu Santo. Entonces son importantes las dos, tanto el don como el fruto del Espíritu. Vamos a ver entonces cómo yo puedo evaluar si mi vida está dentro de la madurez espiritual. Porque yo estoy seguro que si estamos viendo que Pablo está hablando de inmadurez. Estamos viendo que Pablo está diciéndoles que son inmaduros por ciertas características. Entonces quiere decir que hay características que a mí me van a hacer ver cuando yo estoy madurando en el Señor. Y vamos a ver estas características de madurez espiritual. Características que revelan que estoy madurando espiritualmente. Características que revelan que yo estoy madurando espiritualmente. Vamos a ver la primera, que está ahí en lo que leíamos, 1 Corintios 13, 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Entonces aquí está la primera característica que nos va a hablar de madurez. La primera es dejar las cosas que son de niño. Las actitudes. ¿Qué hace un niño cuando está jugando con un balón, una pelota, y de momento llegas tú y se lo quitas?
hace un berrinche, o mínimo, a lo mejor no se tira al suelo y empieza a patalear y te golpee, ¿verdad? Porque ahora es la tendencia, ahora los hijos le pegan a los padres, ¿verdad? Pero a lo mejor no llegamos a tanto, pero mínimo se pone a llorar porque tú le quitaste ese balón, o le quitaste el teléfono, o le quitaste, si algunos de nosotros nos quitan el celular y estamos llorando. Ahora imagínate a un niño que le quitas algo que para él es valioso. Entonces, esas son actitudes infantiles y se suelen dar. Ha habido casos de personas que se han tenido que someter a una disciplina en la iglesia y se enojan, lejos de que reconozcan su falta, se molestan, salen hablando, salen diciendo cosas. Y ahí nosotros nos notamos y comprobamos que en realidad pues la persona no era idónea para ocupar ese cargo, que le faltaba un poquito, todavía estaba cruda, le faltaba un poquito más de cocimiento. Eso es los síntomas que aquí nos está diciendo Pablo, ¿sí? Dice: cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Juzgaba como niño. Entonces, vea estas tres cualidades y yo estoy seguro que a lo mejor podemos nosotros evaluarnos y decir, pues, ay, siento que todavía estoy en ese grupo de edad. Todavía me hace falta un poquito más para crecer, ¿sí? Entonces debemos de tener cuidado. ¿Qué hace a veces un niño? Un niño cuando dice algo a veces no lo dice sin pensar. Y qué bueno, dice un dicho que los borrachos y los niños siempre dicen la verdad. El detalle es que no en todos los lugares es prudente decir siempre la verdad, ¿sí? Por ejemplo, hay niños que luego en la escuela dicen: ay, yo escuché, mi papá estaba dormido y se le escapó un pum, y pues ya dejó ahí un ridículo al papá, ¿verdad? Aunque es una necesidad fisiológica, pero es algo que quizás no lo tenía que decir, ¿sí? Entonces, veamos cómo siempre dicen la verdad, pero la verdad siempre debe de ser revelada con prudencia y en el momento adecuado. No es malo decir la verdad, qué bueno que se diga la verdad, pero hay que tener precaución en qué momento se dice esa verdad, ¿sí? Entonces debemos de tener cuidado con eso. Número 2, vamos a ver la segunda característica de madurez espiritual. Primera de Corintios 14:20. Gracias, hermano Gabriel. Dice Pablo otra vez a los corintios: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Esto del pensamiento es algo bien interesante, porque cada persona fue modelada de acuerdo al patrón de conductas y de ambiente y de sus padres, vamos a decirlo, de una forma que creemos que cuando nosotros hablamos lo hacemos adecuadamente, pero a veces no medimos las consecuencias cuando hablamos las cosas. Ese es el punto. Cuando nosotros somos capaces de racionalizar, entiéndame, de racionalizar lo que estamos diciendo, y que muchas veces quizás lo que vamos a decir, lejos de sacar tu ira, tu coraje, tu rencor, tu resentimiento, lejos de sacar y que te va a hacer sentir bien a ti por el momento, esas palabras van a dañar a terceros. Entonces mejor es no decirlas en ese momento.
Pero ¿cuántas veces nosotros en un momento de impulso decimos las cosas y dañamos a terceras personas? Entonces es bien importante, se lo voy a volver a leer, dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Antes de que nosotros hablemos, debemos de pensar las cosas. Santiago en el capítulo 1 dice que seamos tardos para hablar, tardos para airarnos, tardos para hablar, tardos para airarnos. Es decir, no te aceleres diciendo lo que sientes en ese momento. A veces, por ejemplo, en la casa tenemos algún conflicto con nuestra pareja, con nuestra esposa, con nuestro esposo, nos disgustamos, empezamos a hablar, a exaltarnos, a levantar la voz, y en medio de todo eso están nuestros hijos y están oyendo todo lo que nosotros estamos diciendo. Todo empieza por el pensamiento, ¿verdad? Y ni uno cede ni el otro cede. Y a final de cuentas, ¿quiénes son los afectados? Los hijos, ¿verdad? Son los hijos. Entonces, el apóstol Pablo dice que una persona es madura cuando piensa, cuando su modo de pensar lo domina. Cuando tú dominas tu modo de pensar, es que ya eres una persona madura. Cuando eres una persona madura, dominas tu modo de pensar. Y esto te va a librar de muchas cosas. Cuando nosotros hablamos enseguida, a veces luego decimos cosas que después nos tenemos que arrepentir. Y eso no, arrepentirse es otra palabra de peso, porque a nadie le gusta pedir perdón. Si nosotros pensamos lo que vamos a decir, no tenemos por qué pedir perdón, porque vamos a decir las palabras adecuadas y en el momento adecuado y con la persona adecuada. Pero ¿cuántos de nosotros somos impulsivos, imprudentes, juzgamos? Como estábamos viendo en la clase pasada, murmuramos. Porque es una costumbre que traemos por herencia ancestral. Pierde la selección nacional y ¿qué hace todo el mundo? ¿Qué hacen? A lo mejor a usted no le gusta el fútbol, pero sí escucha lo que hace la gente. O ya no digamos la selección nacional, pierde tu equipo favorito de fútbol. ¿Qué empezamos a decir? Pues empezamos a hablar, nos sentimos los directores técnicos que podemos manejar muy bien, mejor el equipo que el propio director. Cuando no, ya, bueno, a lo mejor no le gusta el deporte, pero con la política, ¿qué pasa con la política? La gente empieza a decir: ¿y para qué un tren Maya? ¿Para qué un aeropuerto en Tulum? ¿Para qué? Y se empieza a quejar la gente. Y todo eso vimos hace 8 días que es murmuración, es decir, un pensamientos que no los debes de canalizar al hablar. Mejor dice la palabra que llevemos todos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. Pero entonces nuestro pensar va a hacer la diferencia entre la madurez o la inmadurez espiritual. ¿Cuántos somos muy flojos para hablar? Bueno, no flojos, somos muy perdonen la expresión, no se me olvida, lengua floja para hablar. ¿Cuántos saben a lo que me refiero? A la expresión. Imprudentes, gracias. Imprudentes para hablar. Muchos somos así, imprudentes. Pues hoy el Señor nos está diciendo:
sé tardo para hablar, no seas imprudente. Yo sé que a lo mejor tú comes mucho pinole y por eso eres muy rápido para hablar, pero el Señor te dice con calma, con calma. Entonces, eso es el segundo punto. El primero es dejando las cosas de niño. El segundo es cultivando el entendimiento. Cultivando el entendimiento. Vamos con el tercero. Son 5. Efesios 4:13, ¿qué dice? Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Gracias, hermano Gabriel. Dice el apóstol Pablo, le dice a los efesios, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, hasta que todos lleguemos a la unidad. Que seamos como Jesús decía. Jesús, cuando estaba dando su última plática ahí en el aposento alto con sus discípulos, dice que todos sean uno, como el Padre y yo somos uno, así yo quiero que todos sean uno. Entonces nosotros podemos hablar de que hay madurez espiritual en nuestra vida cuando somos unánimes. Dice la palabra del Señor que cuando estamos juntos y unánimes, el Señor envía bendición y vida eterna. Cuando el Señor envía su Espíritu Santo al aposento alto en el día de Pentecostés, ¿cómo estaban los discípulos? Dice que estaban unánimes, ¿verdad? Entonces es importante ser unánimes, estar en un mismo parecer todos. Eso es algo que ya lo hemos hablado, se ha hablado. Yo he escuchado que los domingos mis hermanos que dan la escuela dominical lo hablan. Pero ¿por qué no lo podemos muchas veces hacer? Hay gente que dice, es que en la iglesia falta unidad, es que en la iglesia falta amor. Y mucha gente se queja de eso. Pero a la hora de que esas personas que se quejan, deberían demostrar esas deficiencias que tenemos, no lo hacen. Ese es el problema. Queremos que otro empiece para nosotros seguir. Dios nos manda a que si nosotros vemos alguna situación adversa, nosotros empecemos a fomentar. Mire, hermano, por ejemplo, le voy a poner un caso. Cuando alguna persona cae hospitalizada, alguien de la iglesia cae hospitalizada, muy pocos somos los que vamos al hospital a ver a la persona. Cuando a una persona, hermano de la congregación, se muere y ha sido un miembro, pues, fiel en la iglesia, y va uno al funeral y unos cuantitos, y realmente que esto sí se lo digo a manera de queja, porque ¿dónde están todos esos que se quejan de que no hay amor, de que no hay unidad? Y ahí es donde se tiene que demostrar el amor. Aquí no se demuestra con que vengas y esté la alabanza y tú entras así como si fueras el senador o el diputado y llegas saludando a medio mundo, dando besos, dando abrazos, interrumpiendo la reunión. Eso no es que estés demostrando amor, eso simplemente es que quieres llamar la atención. Y discúlpame que te lo diga, pero eso es una falta de reverencia. Y es una falta de reverencia porque no sabes ni noción tienes de a quién le estamos cantando. Decimos, acá está tu presencia, Señor, ven y llena esta casa, pero lo decimos de labios para afuera, porque nuestro pensamiento no está conectado que Dios está aquí. No está conectado.
Está el tiempo, está la reunión y una salidera al baño. Digo, bueno, ¿qué no se pueden aguantar 2 horas sin ir al baño? Mire, un recién nacido que come y que come cada 3 horas y que su sistema digestivo y urinario es más acelerado que el de una persona normal, hace también cada 3 horas. Entonces, ¿por qué cuando venimos a la casa de Dios se nos ocurre estar saliendo al baño, saliendo a no sé qué, hacer allá afuera? Porque no nos interesa, porque no le damos la importancia a lo que venimos, porque creemos que el que está al frente no es Dios, sino el que está cantando, y el que está cantando me cae gordo, porque las alabanzas que está cantando no me gustan, y eso es lo que traemos en la mente. Creo que ya me desvié del tema, pero es algo que se lo tenía que decir, porque así somos. No obstante, a veces llegamos tardísimo a la reunión y todavía llegamos interrumpiendo lo que se está haciendo. Entonces debemos de mostrar ese respeto, debemos de mostrar esa unidad. Eso le mencionaba a los funerales. Apenas se murió nuestro hermano Rafael Fuentes, ¿y sabe cuántas personas fueron al entierro? Aparte de su familia, lógico está, ¿verdad? Ya sería pecado que no fuera la familia. Pues ya mejor ni le digo. Creo que con una mano, con los dedos de una mano le puedo decir quiénes fueron. Todo mundo en sus asuntos, todo mundo en sus quehaceres, todo mundo en sus deberes, todo mundo haciendo muchas cosas, pero no podemos hacer un esfuerzo. Ay, hermanos, que yo trabajo, voy a la escuela. Bueno, ¿y por qué no fuiste al velorio? Un ratito, no es necesario que te estés ahí velando desde la 1 de la mañana hasta las 6, pero que se vea. Bueno, yo se los digo por esos que se quejan de que no hay amor, no hay unidad. Pues empiécenle. Hay mucho donde mostrarlo, pero no queremos. Entonces ahí es donde podemos mostrar nuestra madurez espiritual. Dice Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En pocas palabras, el reto que les estaba poniendo Pablo a los efesios era que mostraran el carácter de Cristo. Ese era el reto que les estaba poniendo a los efesios. A veces decimos que no puedo ser perfecto. No, pues si tú mismo te pones límites, pues nunca vas a ser perfecto. Si tú mismo dices no puedo, pues nunca vas a poder. Pero si empezamos a decir, claro que puedo. La Biblia nos habla de varias personas que fueron perfectas. Que fueron perfectas. Y no porque fueran sin pecado, sino perfectas en su relación con Dios. Entonces esa es la perfección que Dios busca en nosotros, que tengamos una relación íntima con Dios. Entonces el tercer punto es esforzándose en pos de la estatura de Cristo. Esforzándose en pos de la estatura de Cristo. Vamos a esforzarnos, hermano. No nos quedemos cortos. Debemos de esforzarnos, ir cada día hacia adelante. Vamos con el cuarto. Dice Hebreos 5:14. ¿Qué dice? Hebreos 5:14. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados
el discernimiento del bien y del mal. Gracias, hermana Clara. Fíjese, aquí el autor de la epístola a los hebreos, si fue Pablo, bueno, pues es más o menos como lo dijo a los corintios. Pero si no fue Pablo, el escritor de la epístola a los hebreos, está diciendo algo muy parecido a lo que Pablo le dijo a los corintios. Dice, pero el alimento sólido, ¿para quién es, hermano? Para los que han alcanzado la madurez. El alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez. Es para los que ya son maduros. A lo mejor duele esto, pero porque a veces decimos, ya queremos algo más, ¿verdad? Que nos den otra cosa. Pero si todavía no lo sabemos discernir, todavía no lo sabemos alimentar, ¿cómo nos va a caer? Pesado. Nos va a caer pesado. Sí. Esto dice aquí la palabra, dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Hay cosas que Dios... Esto me espantó. Hay cosas que Dios tiene para la iglesia. Dios tiene algo grande para cada congregación, pero no lo puede soltar porque nos haría daño, porque todavía no lo sabemos asimilar. Es algo difícil de aceptar. Piensa uno, dice, ¿cómo Dios tiene algo para nosotros pero no nos los puede dar? Sí, así pasa. Dios tiene cosas para nosotros, Dios tiene grandes bendiciones, pero si no hemos madurado espiritualmente, Dios no puede todavía dar. Dios no puede todavía dar más. Hermano, espiritualmente hablando, me estoy refiriendo a eso. Sí. A veces somos tan cuadrados en nuestra forma de pensar que si nos salimos del cuadro, pensamos que ya es algo que está mal. Ya en alguna ocasión les he hablado de esto que les voy a mencionar, pero se presta muy bien para ilustrar lo que les estoy diciendo. Hace unos meses vino una hermana a compartir la palabra. Vino y estuvo ministrando. Pero desde que ella lo empezó a hacer, como no lo hizo de una forma a la que estamos acostumbrados, pues la gente empezó a sorprenderse. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y mucha gente se indignó, se molestó, algunos se salieron, porque no dio un mensaje como nosotros estamos acostumbrados. Nosotros estamos acostumbrados a que si nos paramos aquí, ¿verdad? O nos paramos allá y decimos, hermanos, vamos a meditar en la palabra. Le invito a que abra su Biblia en la cita tal, vamos a leerla alternadamente. Yo leo el primer verso, usted lee el segundo y nos unimos al final. ¿Verdad que eso ya no lo sabemos que lo va a decir el que predica, verdad? Ya no lo sabemos, o sea, es la rutina, es la tradición. Entonces, empezamos y decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay personas que dicen, no lo digo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se espantan si no dice uno la frase mágica. En la Biblia nunca no dice ahí que los apóstoles leyeran la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero bueno, las tradiciones de hombres a eso nos llevan.
Entonces, eso hacemos y empezamos a leer alternadamente. Al final todos leemos el último verso, oramos y nos sentamos a escuchar la palabra. Eso es lo que se hace normalmente. Pero si una persona viene y de momento no da la cita inmediatamente, dice, ay, ¿quién sabe el nombre de quién estaba hablando? Porque no es la palabra de Dios. ¿Quién sabe en qué se estaba basando? ¿Quién sabe de qué estaba hablando? Ahora, ¿cómo se le ocurre andar en los pasillos? Si ahí está el púlpito. Por Dios, la palabra debe de ser dada desde el púlpito. Y si no la das desde el púlpito, entonces ya no es palabra de Dios. Ahora yo le pregunto a usted, ¿Jesucristo andaba predicando detrás de un púlpito? ¿O los apóstoles andaban predicando detrás de un púlpito? ¿O los profetas o los sacerdotes andaban predicando detrás de un púlpito? ¿Y entonces por qué tomamos esas actitudes? Que de momento Dios le revela algo para una persona estando ministrando la palabra. ¡Ay! Y nos espantamos. Y muchos, en lugar de salir edificados, hasta contrariados salimos. Eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios en Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Pero nos espantan las cosas, nos espantan las situaciones. Entonces dice Dios, ay, este pueblo está crudo, man. Estamos crudos. Pero hoy Dios nos exhorta a que empecemos este proceso de madurez, a que empecemos a cambiar. Entonces, el cuarto punto es participando de las verdades más profundas del Evangelio, participando de las verdades más profundas del Evangelio. Y finalmente, Primera de Juan 2:14. Primera de Juan 2:14. Si alguien lo quiere leer, por favor. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Gracias, hermana Clara. Dice, os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Y habéis vencido al maligno. Habéis vencido al maligno. ¿Qué nos va a hablar? Nos va a hablar también de madurez, el vencer la tentación. El vencer la tentación. La tentación siempre va a estar latente en todos, hermano, en todos. Todos tenemos tentaciones. Y la tentación que tienes tú no la tiene él, la tentación que tienes tú no la tiene él, la tentación que tienes tú no la tiene ella. Cada quien tiene diferentes tentaciones. Pero lo cierto es que para que nosotros mostremos madurez, tenemos que haber vencido la tentación. Es algo que a lo mejor usted dice, es lo que siempre predican, que venzamos, pero yo no puedo. Claro que sí se puede.
Dice la palabra que Dios juntamente con la tentación dará una salida. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer entonces? La palabra de Dios también nos lo dice. Resistir al diablo. Resistir al diablo. ¿Y qué va a pasar cuando nosotros resistamos al diablo? Él huirá de nosotros. Él huirá, Él se va a ir solito cuando vea que tú eres resistente. Pero si no ponemos resistencia, somos personas inmaduras que nos dejamos llevar por la influencia del mal. Y caemos una y otra y otra y otra vez en lo mismo. Caemos siempre en lo mismo, caemos siempre en lo mismo. Y por eso nuestra vida espiritual no puede crecer. No podemos crecer. Quedamos desnutridos. ¿Cómo es una persona, cómo es un niño desnutrido? ¿Usted ha visto un niño desnutrido? ¿Cómo es un niño desnutrido? Débil, indefenso. Si tú le estornudas, aunque estés a 10 metros de distancia, se contagia el niño, porque sus defensas están muy bajas. Entonces, una persona que es inmadura espiritualmente es una persona que no va a poder vencer. Siempre va a estar tirada en el suelo. Siempre el enemigo y la tentación lo van a tener en la lona, tirado. Y por eso es que muchas veces las personas no pueden sentirse libres. Parece increíble, pero esa es realmente la condición espiritual que en muchos cristianos sucede en nuestra vida. No nos sentimos libres. Porque hay cosas que están ahí estorbando en nuestra vida. Tenemos ahí encima de nosotros la patota de la tentación, la patota del pecado, la patota del diablo ahí que nos está deteniendo para levantarnos. Y no podemos salir adelante, no podemos cantar al Señor, tengo la victoria, soy libre, porque no nos sentimos así. Entonces el quinto punto es venciendo la tentación. Venciendo la tentación. ¿Se puede vencer? Claro que se puede vencer. Pero tenemos que tener decisión. Decisión de buscar lo espiritual. Decisión de que el Señor nos limpie. Que el Señor nos lave. Que el Señor nos purifique con su Espíritu Santo. Buscar más lo espiritual. Buscar más lo que es de arriba. Buscar más lo que es del cielo. Para ser realmente como Dios quiere que seamos. Esa es la meta que nosotros debemos de tener. Enfocarnos en esto. Es preciosa la palabra. Dice, os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes. Porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Hoy muchos jóvenes vienen a la casa de Dios, vienen los domingos. Hay un buen grupo de jóvenes. Pero necesitan tomar esta palabra y vencer en las cosas de Dios, vencer en el ámbito espiritual, no tan solo allá afuera, destacarte porque eres muy estudioso, destacarte por tus buenas calificaciones, destacarte porque eres muy carismático, destacarte por tus cualidades, destacarte por tus dotes que tienes. No. Destácate en lo espiritual. Aquí dice muy claramente que dice, y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Necesitamos vencer, hermano, para alcanzar esa madurez. Amén. Para que esa plenitud de gozo llegue a nuestra vida. Aleluya.
Dios quiere que vivamos en gozo, no en tristeza. Dios quiere que vivamos siendo libres. Dice la palabra, cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. ¿Tú tienes sueños y propósitos? ¿Tienes sueños o te has conformado? ¿Te has conformado? Ya este hombre que Dios me dio ya no va a cambiar, así es mujeriego, es bien borracho, pues ya me conformo con que no me pegue, ya es ganancia. Estos hijos de Dios, ya no los soporto, pero bueno, espero que pronto se casen y ya me quede solo para que no me saquen canas verdes. Pues ahí vamos en el trabajo, ahí vamos arrastrándonos. No, o sea, Dios no quiere ese tipo de actitud. Dice la palabra que cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan, es decir, los que tienen pensamientos que van a exaltar a Dios, pero que son pensamientos grandes en Él. Eso es lo que Dios quiere. Pero la cautividad, ¿a qué nos lleva? A sentirnos derrotados, esclavizados. Dios no quiere eso. Dios quiere que seamos libres. Dice, entonces nuestra boca, ¿qué va a pasar? Se llenará de risa y nuestros labios, nuestra lengua de alabanza. ¿Sí? Eso es lo que Dios quiere para nosotros, un pueblo que le alabe, que se goce, que se deleite, no que viva atrapado. Entonces, esas son las 5 características, hermano, que demuestran nuestra madurez espiritual. Se las voy a volver a mencionar. Dice, dejando las cosas de niño, cultivando el entendimiento, esforzándonos en pos de la estatura de Cristo, participando de las verdades más profundas del Evangelio y venciendo la tentación. Si nosotros tenemos estas cualidades, gloria a Dios. Pero si no, es necesario que nos pongamos a pensar, a meditar y empezar a ir hacia adelante. Aquí no importa que a lo mejor ya seas el decano de la congregación, ¿verdad? Pensamos en alguna persona, mis respetos, ya tiene tantos años en la congregación. En eso no se fija Dios. En lo que se fija es qué tan maduros hemos sido y qué tanto estamos esforzándonos por alcanzar esa madurez. Eso es lo importante. Esforzarnos para alcanzar la madurez. Es un esfuerzo. Es un esfuerzo. El crecimiento, hermano, provoca dolor. Por si no lo sabes. Provoca dolor. Pero ese dolor va a ser redituable. ¿Por qué? Porque vas a llegar a una estatura que vamos a decir es perfecta, físicamente hablando, para que te desenvuelvas. Lo mismo pasa en nuestra vida espiritual. Ponte de pie en esta hora. Vamos